soy Midori Quispe. Y yo soy Armando Quispe, ya estamos ingresados desde Shiga, Ken. En esta oportunidad, mi hija y yo vamos a abordar un tema muy interesante para todos ustedes también, que para nosotros también, ¿no? El tema de hoy será católicos en Japón. Eso, vamos ahí. Bueno, comenzando, ¿cómo fue tu primera interacción llegar a Japón y buscar la iglesia? Porque somos católicos tú eres católico de muy niño, toda tu familia es católica. Es cierto que nosotros somos católicos por tradición, ¿no? En la familia, mi padre era muy devoto del Señor de los Milagros, era hermano pertenecía a la Hermandad del Señor de los Milagros. Mi madre también era muy religiosa, muy católica. Y todos mis hermanos han cumplido con los sacramentos mínimos del catolicismo en el Perú. Entonces, al venir acá en Japón, nos hemos encontrado, por mi caso, ¿no? Después de estar en la universidad, todo, mantenía ya una expectativa siempre sobre la fe, sobre eso, ¿no? Pero también sobre algunos criterios un poco más emancipadores, por decir. Pero cuando llego a Japón, comienzo a lanzarme con la comunidad peruana y donde más encuentro la comunidad peruana es en las iglesias católicas que había en Japón. Ah, claro. Buscando la iglesia encontraste a más inmigrantes peruanos aquí en Japón, ¿no? Practicantes del catolicismo, ¿no? Uh-huh. Y cuando tuve los primeros contactos. Fue rápido, encontró una iglesia, le fuiste preguntando a la gente, ¿cómo fue? Sí. Antiguamente, en los primeros momentos, nos encontramos, en el momento que yo me contacto con la iglesia católica acá en Japón, es en Nagoya, ¿no? En el estado de Aichi-ken. ¿Y dónde nos encontramos generalmente con los peruanos? En las estaciones de tren, donde trabajábamos, había estaciones de tren. En ese tiempo la gente, los inmigrantes no tenían muchos autos, sí. Nadie casi tenía auto. Entonces todos nos manejábamos por vía de tren. Y ahí en las estaciones me encontré con amigos, así, conversando, y me dijo, yo iba a la misa, y ¿por qué no vienes? Me invitó y ahí fui acudiendo a la misa y ahí veía que se encontraba mucho peruano. Y en ese tiempo, los grandes problemas eran pues, había una cantidad de peruanos ilegales. Claro, me estás hablando de los años 80, claro, 90, ¿no? Comenzando el año 90, 92. Sí. Donde habían bastantes ilegales, motivo que ellos entraban con visa de turista y ya se quedaban de largo, ¿no? Exacto. No tramitaban la visa ya de residencia aquí, ¿no? Claro, es cierto, Claro. No, se quedaban y entonces ya incurrían en lo que es el delito administrativo o esa sanción administrativa que hace ilegales. Sí. Y de ahí es que la iglesia existía una ONG católica, ¿sí? Y ellos se ocupaban de la dinámica, de los problemas que tenían los peruanos en ese tiempo, porque estaban con sus documentos desarreglados, no había concordancia con los documentos, entonces tenían problemas para renovar sus visas. Sí. Y otro grupo era de gente que no podía renovar, eran ilegales. Frecuentaban la iglesia y así mismo exponían su caso ante el padre, ¿no? Y así los ayudaba. Entonces había una organización, una ONG dentro de la iglesia que se encargaba de ayudar a los ilegales peruanos en esa época, ¿no? Exacto. Estamos hablando del estado de Aichi, ¿no? Sí, y casi era en el estado de Aichi. Para mí, en todo caso, la dinámica social de comunicarme con los peruanos era justamente en esas reuniones, donde los sábados teníamos reuniones de conversación sobre la exposición de cada problema de todo y los que llegaban, y había que ayudarle a otros peruanos a salir de sus problemas. La Iglesia Católica, a través de esa ONG que resolvía los ayudaba a resolver sus problemas. ¿Y tú fue fácil adaptarse a complementarse con la organización de la iglesia? ¿Es diferente? ¿Tú viste que es diferente a Perú? ¿Cómo sentiste? Sí, había diferencias, pero había diferencias en el tratamiento, pero en cuanto ante la formalidad, por ejemplo, de las cuestiones de las misas, todo, que es el mismo formato.
no había ningún cambio. Lo que cambiaba la dinámica era el papel de la ONG católica en el movimiento de la gente, en la ayuda de la gente, que era un movimiento radical, se puede decir, dentro de la sociedad. Y me imagino que no solamente ayudaban como dando cestas básicas, también ayudaban en sus trámites, en la legalidad de su... Principalmente en eso. Sí. Principalmente en solucionar sus problemas legales Sí. de la gente. En algunos peruanos que les faltaba documentos, que había que hacer en ese tiempo comunicaciones a Perú, en japonés, Claro, a la en esa embajada. época no había internet, todos usábamos lo que es las cartas llegaban un mes después, ¿no? Creo que eso dificultaba también la comunicación. Sí, dificultaba la comunicación, pero a través de esta ONG se hacía más fluido porque evidentemente colaboraba mucho con la ¿Y ha habido comunidad. algún caso anecdótico que tengan? Ha habido varios casos en que en el campo mismo de los problemas de inmigración ha habido casos así, pero yo quiero destacar que las ONG manejadas por los japoneses y católicos tenían una visión un poco diferente a la del Perú, a donde nosotros veníamos. Por ejemplo, ¿no? La sociedad machista no dejaba de tener influencia en ellos y, por ejemplo, ver a un hombre llorar era pues una cuestión muy extrema y que declaraba o que podía ser auténtica, ¿no? En cambio, Claro, no era lo mismo. Claro, y que los japoneses también, los católicos, ¿no? En la iglesia católica son un poco más, no sé si decirlo, como que un poco más inocentes. Uh-huh. De repente al ver un hombre llorando realmente le creen 100%, ¿no? Y los japoneses católicos tienen más la inocencia que es verdadero porque creen en Dios, porque es hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, siendo que en nuestros países los delincuentes pues se ponen a llorar y todo, y eso no quita que sean delincuentes, ¿no? Claro, ese es el caso de que en una oportunidad se presentó un caso de un peruano que al final resultó ser carterista internacional. Y la iglesia lo estuvo apoyando al principio porque no sabía a ciencia cierta toda la verdad. Y en el apoyo de esto fue que me comunicaron para apoyarlos y ayudarlos también en esta tarea. Y tuvimos algunas entrevistas y el peruano que estaba prisionero había traído a su familia porque él quería demostrar que era un empresario que estaba como de vacaciones por Japón y que tenía su negocio en Estados Unidos, una tienda, y había traído a su esposa y a su hijo acá a Japón para que atestiguaran que sí tenían una tienda y todo eso. Entonces la iglesia también asumió y los trajo. Pero a los días vino informe de la Interpol, en la cual este hombre estaba siendo buscado en varios países por ser carterista internacional. Y justo acá en Japón lo habían encontrado también infraganti, tratando de llevarse un abrigo costoso en un Shinkansen, en un tren... Un tren bala. En un tren bala, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo con la suspicacia, con la jefa, que era la madre Asunta, me acuerdo, le comentaba, ¿por qué ustedes, días antes, le decía, pero ¿por qué ustedes creen que...? Ellos me decían, él es inocente, me decía. Y yo le decía, ¿y cuáles son los argumentos que ustedes creen que es inocente? Y ella me decía, porque llora, me decía. Uh-huh. Él llora. Entonces yo dije, pero ¿qué llora? Todos los delincuentes de Perú lloran. Sí. ¿No? Entonces, en los noticieros mismos vemos eso. Yo no he sido, yo no soy, me están acusando falsamente, ¿no? Entonces, yo le dije, no. Entonces, y en eso nomás llegaron a los días siguientes, llegaron los informes de Interpol y ahí me dijeron, sí, verdad, Armando tenía cierta razón, no es tanto que es sí. inocente. Y ya, bueno, tenía que seguir el proceso, pues, ya de procesarlos, en este caso, por cuestiones penales, ¿no? Y dime, y por ejemplo, claro, la misa, toda la ceremonia, no sé si está bien dicho, pero ¿no? La misa, toda la Eucaristía, sí es así como que en cualquier país es igual, ¿no? Sí, la estructura es la misma. La estructura, ¿no? Su forma es igual. Pero, por ejemplo, nosotros frecuentamos una vez al mes la Iglesia Católica, uh-huh. que es el tercer domingo de cada mes. Podría ser que no, en los tercer domingos
de cada mes. Con esto de la pandemia obviamente se ha despaciado. No ha habido, durante 2 años no ha habido casi misa. Sí. Recién se está reactivando, ¿no? Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, ellos son un poco más tranquilos, cuando tú llegabas a la misa en Perú, canta más alto, tiene un poco más vivacidad. Aquí como que canta más bajito, en un tono más bajo, ¿no? Como que son más así, no sé, como poca felicidad. No, ¿No? bueno, quizás sí haya No, diferencia, porque en Perú hay la capacidad de organizar, hay los coros que ya están entrenados, ¿no? En cambio aquí... Es que la comunidad católica también es muy poca. Aquí. Claro, la comunidad es más minoritaria, más poca, entonces no da como para conformar el grupo de coro, el grupo de acólitos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que la requiere, ¿no? Los monaguillos, y mismo así, carecemos de monaguillos a veces, ¿no? Ahora depende también, ¿eh? Porque, por ejemplo, la iglesia de la comunidad católica de Nagoya, por ejemplo, es más numerosa. La comunidad católica acá de Jicone, del grupo español, de los peruanos, es muy poco, ¿no? Porque somos entonces, 10. su dinámica entonces es más limitada, ¿no? Sí. No pueden abarcar todos los temas. Otro detalle que he visto en los católicos japoneses es que, por ejemplo, todavía usan el velo. Eso sí. El velo, ¿no? Blanco, que las mujeres lo usan para entrar a la iglesia, y eso es cosa muy antigua Sí, la comunidad católica japonesa, o sea, de los japoneses mismos, ellos mantienen costumbres un poquito más, que todas las mujeres van con velo a las misas. Todas las mujeres van con velo, ninguna mujer japonesa va sin velo. Somos nosotros los católicos peruanos que si las mujeres van así nomás, normal, no tienen mayores cosas, ¿no? Otro detalle, por ejemplo, también he asistido a las misas en portugués, que los brasileros se arrodillan, ¿no? Uh-huh. Que nosotros los peruanos no tenemos esa costumbre, ¿no? Yo pienso que en las misas la forma, la estructura sí es igual, pero hay tradiciones que cada cultura, ¿no? Como los brasileños que se arrodillan, los peruanos no hacen, por ejemplo, eso, los japoneses se ponen velo, cada uno tiene, ¿no? Tiene algo diferente que... Pero evidente también, como toda institución, la iglesia también va cambiando. Hay cosas, por ejemplo, que se están estableciendo que no son necesarias. Y lo dice las mismas autoridades eclesiásticas. Entonces, no está mal, ¿no? Sí. Algunos, por ejemplo, cuando rezan el Padre Nuestro y tienen la mano, y se dice que oficialmente en la iglesia no es necesario hacer eso, ¿no? Sí. Entonces, algunos lo hacen, algunos no lo hacen, entonces no va en contra, con tal de que claro, creo que... algunas veces la gente lo hace por tradición, ¿no? Porque si saben si lo hacen o no lo hacen, ¿no? Lo importante creo que demuestren, que sientan fe. Porque la fe mueve montañas, y creo que si todas las personas, si nos comportamos como personas de fe, vamos a conseguir grandes cosas, ¿no? Para mí es básico, importante ser gente de fe. Y lo más importante, tú al ir a la iglesia, cuando llegas a Japón, ir a la iglesia católica, mira, ya te encontraste con una comunidad peruana más establecida, ¿no? Claro. Más conformada, es cierto. Una cosa también vi que me agradó aquí, en Japón, la iglesia, tú encuentras los panfletos en varios idiomas. En romaji también. Romaji significa escrita en japonés, pero en alfabeto, ¿no? Sí. Entonces yo vi, y hay en portugués, en inglés, en español. Siento que eso lo tienen, o sea, me sorprende que sea tan... Ellos siempre tienen la preparación, por ejemplo, como que ya están previniendo, ¿no? Creo que eso también es parte del trabajo. Yo pienso que no todo en las iglesias, no todo las religiones lo tienen tan claro como él. Pero creo que ese es trabajo de las diócesis, ¿no? De las autoridades mayores, que están viendo que las misas, que el impartir sobre la fe, ¿no? Se debe a un público extranjero, porque las misas durante el mes, en cada domingo le toca a un grupo de la comunidad filipina, que son numerosos también los filipinos, y los filipinos son muy creyentes, no creyentes, son practicantes, porque peruanos católicos hay un montón, pero ¿cuántos van a la iglesia? Son pocos. Son creo que el 10%, sí. ¿Te das cuenta? Pero no son católicos, pero no son practicantes.
Pero en cambio los filipinos sí son practicantes. La mayoría, casi el 70%, acuden a su misa. En la iglesia de Jicone, qué hermoso vemos en la Navidad, ¿no? Los filipinos son los que destacan más. Claro, ellos decoran, porque tienen mucha más fe, mucha más devoción, ¿no? Sí. Y eso significa enfrentar mejores retos. La diócesis, evidentemente, también, como somos inmigrantes, los filipinos, los brasileños, los peruanos, entonces ellos hacen los documentos, los panfletos de la misa en diferentes idiomas, en los idiomas que para cada misa. Entonces ya es trabajo pues de la misma diócesis, de la misma comunidad. En eso se ha avanzado. Me parece que es un buen trabajo para todos estar siempre, ¿no? Claro, y, el mensaje llegue mejor también, pues, porque se puede entender el mensaje. Sí, todas las semanas está escrito la primera lectura, todo traducido, ¿no? Claro, claro. Entonces el mensaje que se puede dar llega con más nitidez. Entonces la gente puede disfrutar y puede aprovechar mejor lo que es un mensaje, ¿no? En momentos que la gente aquí en este país necesitamos fe, necesitamos más creer, porque a veces las jornadas son largas, son pesadas, a veces tenemos sinsabores en las casas, un marido que se va, una mujer que se va, parejas que se divorcian, se conocen, ¿no? Se complican las cosas y ahí es cuando justamente entra la fe, para fortalecer esas almas un poco golpeadas, ¿no? Y entonces ahí tomamos fuerza. Somos muy pocos, ¿no? Somos pocos y en la iglesia es donde podemos encontrar eso, creo. Claro, entonces ahí podemos encontrar regocijarnos, acoger, ¿no? Con el mensaje, con que sea, porque hay mensajes hermosos, bonitos, que eso te ayudan a tu vida, ¿no? A poder ver mejor las cosas. ¿Y cómo ves la comunidad católica japonesa? No es los peruanos, ¿no? Los japoneses. ¿Cómo son los católicos japoneses? Desde el punto de vista que hemos visto, no hemos visto. La comunidad japonesa, evidentemente, es mucho más exigente, mucho más estricta, y cumple al fin todos los prospectos que tiene, todas las directivas que tienen, ellos lo cumplen muy, muy diligentemente. Creo que al doble de lo que los peruanos puedan acoger. Ellos son mucho más, creo que su propia cultura de responsabilidad. No es como en el caso de nosotros, a veces por eso que aquí la cultura un poco católica es un poquito más light, un poquito que si quiero voy, si quiero no voy, no, que hoy esto, que por acá. Ellos no, es sagrado, ellos van y están ahí. Sí. Ellos cumplen con todas las tareas, ayudan en las tareas. Porque la tarea no solamente es ir a la misa, hay una serie de tareas, por ejemplo, en abrir, en limpiar el local, la misa, en cerrar la misa, en acudir al padre o atenderle, darle una botella de agua, qué sé yo. Hay una serie de tareas que la gente cree que solamente que va y hace la misa y se va. Tocar el piano, ¿no? Entrarle al coro, hacer la música. La comunidad brasilera, comunidad brasilera organiza todo la comunidad brasilera tiene mucho juego en eso. Sí, la comunidad brasilera, como es mucho más grande, sí tiene jóvenes, tiene grupos de jóvenes, ¿no? Para eso sí. Bueno, retomando la comunidad japonesa, lo que he observado es que la comunidad japonesa católica son muy pocos, ¿no? Y que son muy pocos jóvenes, o si es que no hay jóvenes. Ah, es verdad. Son muchos de edad. Sí. ¿No? Y son personas de edad, pero siento que son como de otros estatus. No hay estatus tipo como nosotros, que trabajamos en fábrica y somos de un estatus más bajo, ¿no? La gente católica son mayores en su mayoría, y observo que son de un estatus más, ¿no? De dinero. Siento que los veo de esa forma, ¿no? No sé si estuviera equivocada. Veo esa diferencia. Pero justo que tú me decías al inicio de esto, minutos antes de entrar en el canal, me comentabas justamente sobre tú me comentabas, yo pienso que deberías seguir comentándome, volver a decirlo, sobre la trayectoria que ha tenido el cristianismo, ¿no? En Japón, que hablabas de la persecución. Sí. Que en las épocas antiguas de aquí de Japón ha habido toda una persecución a todos los que sean cristianos. Entonces ellos se han mantenido escondidos.
ellos han estado enseñando a sus hijos, a sus nietos rezar la fe, pero sí escondidos, que nadie sepa, hasta que ya abrió la primera iglesia de Japón, que ha sido en Nagasaki, y ahí es donde ya abriendo la iglesia ya todos se han reunido y han abierto pues su voz de que somos católicos, no somos cristianos. Y desde ahí es que ya se respeta más nuestra religión, por decirlo sí, así. Claro. Entonces esa persecución ha sido de que de mucho tiempo no han creído a esta fe, ¿no? A Dios ni a Jesús. Lo han dejado así de lado, ha perdido. Entonces cuando ellos llegaron a la iglesia y quisieron retomar el Padre Nuestro, ellos ya lo sabían, pero no lo sabían bien, lo sabían con las palabras mal pronunciadas. Entonces el Padre los ayudó a renovarse en eso, pero ya fue menos gente, porque ya los que realmente comenzaron esto fueron los bisabuelos, ¿no? Y ya eran los bisnietos que querían renovar esto, ¿no? Entonces ya era una comunidad más chica, pero sí... Claro, era más pequeña, pero sí con mucha fe, con mucho desprendimiento. Hay una cosa importante que lo que tú has dicho sobre la persecución, ahí eso es lo que me llamó la atención cuando me comentaste esto, de que evidentemente todo proyecto implica un sacrificio, y ha habido los sacrificios de los cristianos por mantener e implantar la fe acá en Japón. Evidentemente que el catolicismo acá en Japón es menos del 1%, el 1% quizás, ¿no? Casi el 99%, el más del 90% es budista y... No tiene religión. Aquí claro, los japoneses casi, en su mayoría, no tienen religión. No tienen religión y solamente los que están en la nobleza, o sea, el emperador, son sintoístas. Entonces, pero hay una cosa diferente en cuanto a otras religiones que son un poco más celosas. El mismo cristianismo es un poco selectivo, ¿no? O si estás conmigo o estás contra mí, ¿no? En cambio los budistas no son así. Los budistas, pues, tú estás conmigo y puedes creer también lo que quieras. Pero también, si quieres creer en mí, yo no te voy a prohibir que andes por aquí, que vayas a los testigos de Jehová, claro, esas cosas. A lo que te refieres, la comunidad católica japonesa son así, son más estrictos, son más rigurosos, ¿no? Sí, pero sí. Son más cerrados. Pero la creencia budista no es tan cerrada. Te deja, bueno, pero eres budista, ¿no? Ya, pero puedes mirar y leer otros temas, no hay problema. Sí. No hay problema, lo contrario que creas. Yo justamente sobre esto de las creencias japonesas, del sentir japonés, justamente yo me acordaba hace años aquí, ¿no? Te comentaba sobre el Señor de los Temblores. Ah, sí. Aquí había una comunidad católica hace años, más de 10 años, que se estuvo haciendo las procesiones del Señor de los Milagros en el mes de octubre. Entonces las parroquias que estaban por aquí, en Japón, comenzaron a hacer las procesiones alrededor de las calles, fuera de la iglesia, fuera de la parroquia. Pero llegó un momento que a los japoneses no les gustó, parecía eso, era como un alboroto, como una turba, no les gustó a los japoneses. Es que la cultura no está acostumbrado a que salga bastante gente a las calles, ¿no? Exacto. Porque creo que hasta las protestas son poquita gente. Sí, son pocas, es solamente en zonas muy centro, ¿no? Muy centro, de mucha gente, como Tokio, por ejemplo, ¿no? O Osaka, ¿no? Y son pocos, no son muchos. Entonces, ¿qué pasó en esos tiempos? Hace como 10 años fue que, no recuerdo qué comunidad católica fue, si fue en Osaka o fue no me acuerdo. Se quería hacer la procesión del Señor de los Milagros. Y la prefectura lo prohibió, les negó el permiso, porque años anteriores les estuvo dando permiso, pero en ese año les prohibió. Pero da la casualidad que en ese año en Japón estuvo atravesando por un periodo de temblores, terremotos. Sí. ¿Ya? Entonces, la comunidad católica de esa zona fue y le dijo, ¿sabe qué, señor? Queremos que nos autorice a hacer esta procesión. Y las autoridades dijeron, no, ustedes salen en las calles no pueden salir, si quieren dentro de su local.
bien, le dijo, pero nosotros ya todos los días lo hacemos afuera, en la calle, ¿no? Sí. Bien, le dijo, pero, y además le dijo, nosotros siempre, ¿y por qué ustedes hacen esa procesión? Es que este es el señor de los temblores, le dijo. Ujú. Y cuando ellos comentaron, las autoridades le dijeron que señor de los temblores, ¿cómo el señor le explica? No, que señor, que se cayeron varias casas en Perú y esa no se cayó y se mantuvo. Y por eso le hemos llamado el señor de los temblores. Ah, entonces no hay problema, pueden hacer la procesión, Sí. nosotros autorizamos. Era increíble que ellos, porque ellos creían, pues, no, por si acaso, pues si ese señor de los temblores que nos ayude, porque Japón estaba en un proceso de puro temblores. Claro. Eso era lo que los japoneses, pues, los budistas, pues, decían, bueno, si está para ayudarnos, que nos ayude, pues, ¿no? No nos hacemos problema. Porque en otras circunstancias sí son más celosos, en otras circunstancias no. Aquí en Shiga se estuvo haciendo la procesión en un parque, ¿no? Porque, como decimos, en las calles no es normal que estén saliendo un montón de gente caminando por las calles, ¿no? Y Acá. aquí se hacía en un parque grande donde ahí hacíamos una pequeña procesión del Señor de los Milagros. Sí, dentro del parque. Los brasileros, por ejemplo, de Aparecida, Sí, de la Virgen. de la Virgen Aparecida, ellos también hacen su procesión, ¿no? Creo Sí. que los latinoamericanos tenemos esa cultura de hacer la procesión. Sí. Sí. Y ellos lo hacen dentro del parque de lo que es la misma La iglesia, parroquia, ¿no? Sí. Sí, es muy cierto. Bueno, pero la cosa que lo interesante es que aún la gente quiere creer y la gente es de fe. Sí. Eso es lo importante, por eso que creo que en la experiencia que hemos tenido aquí con la comunidad católica, sigue ahí, sigue en juego, no deja, a pesar de tener altibajos a través de la pandemia o a través de que, por ejemplo, años atrás teníamos una comunidad mucho más grande, pero la gente ha ido ya retornando a sus países, o algunos han ido falleciendo, ¿no? Claro. Y han quedado los hijos ya no son practicantes, entonces la comunidad se va adelgazando, como quien dice, ya vamos quedando menos. Pero aún los que quedan, ahí siguen en su fe y siguen ellos acudiendo a las misas, ¿no? En la iglesia católica, yo creo que también en la iglesia Espera. católica se dan aún todos los sacramentos. Por ejemplo, acá la gente también aquí en Japón, ¿eh? pero La gente espera, va a cortar todo esto. Ya. Ok, poquito está llorando. Sí. Vamos a hablar de los sacramentos, ¿no? De los católicos. Y, lo que voy a mencionar es que aún así, a veces la gente no acude a las misas, pero quiere mantener los sacramentos. Entonces va y bautiza a sus hijos. ¿Cuántos bautizos? Confirman o se Sí. quieren casar, se confirman. ¿Ah? Se dan la primera comunión, porque quieren mantener las tradiciones aún así. Entonces hay varios, pero que no van a la iglesia. Más que nada se bautizan, muchos niños se bautizan. Ujú. Y no se les ve en la iglesia de nuevo, ¿no? No, llegan, bautizan y nunca más aparecen en la iglesia. Y a veces más bien ese día se llena la iglesia porque viene toda su familia, Sí. de varios estados. Y todos son católicos. Y todos son católicos, todos se persinan, comulgan, todo, pero después nunca más ya lo vemos, porque ya cumplieron con un sacramento, el Son bautismo. con el sacramento. Listo, ya se fueron ya. Pero sí, es difícil ver matrimonios. Mm, Por ejemplo, cuando mi hermana se ha casado, para el padre era primera vez, creo, sí, que estaba realizando un matrimonio, porque es difícil ver entre japoneses o extranjeros, ver matrimonios católicos en la iglesia, hechas en la iglesia también, ¿no? sí, es especial, es una vez ¿No? a cierto tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí está tu hermana, mi hija, la menor, se ha casado con un japonés. Sí. El japonés, por tradición, es budista también, pero no tiene ningún reparo en... Es como si tuviera doble nacionalidad religiosa, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque él se ha bautizado, se ha confirmado y se ha casado por iglesia. Sí, es verdad. Porque su cultura budista no le prohíbe eso. No le prohíbe. Entonces él puede creer, pero también puede profesar otro pensamiento religioso, ¿no es cierto? Sí. Y eso es lo que ha pasado, y en eso yo pienso que hay tolerancia en esa creencia budista, ¿no?
Sí. Y hay una tolerancia que a veces no se comparte en otras religiones. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, de los que somos católicos y conforme va pasando el tiempo se van retirando de la iglesia y se vuelven como que de otra religión? No sé si es la palabra volverse o cambiarse de religión, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que es válido, ¿no? Es válido. Entiendo. Aquí claro. en Japón más que nada es válido, ¿no? Aquí en Japón es... Hay varias tendencias, como los testigos de Jehová, los evangelistas, hay varios, ¿no? Ellos, evidentemente, como yo en lo personal pienso, ¿no? De que a veces nuestra comunidad católica a veces no tiene tanta fuerza. débil. Algo así, que no tiene tanta fuerza como para darle fe a que salga de sus problemas a la gente, ¿no? Entonces a veces la gente busca es como decir, tomar un trago fuerte para poder fortalecerse, ¿no? Entonces miran a otros amigos, a otras amistades y que están en otra religión y se van a esa religión queriendo encontrar también solución a sus problemas de carácter espiritual, ¿no? A devolverse la fe, que están en diferentes problemas de hogares, de vicio, alcoholismo, etcétera, Claro, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los evangélicos son más más fuertes, ¿no? Más Las duros, comunidades son más intensas, ¿no? Claro. Creo que eso hace también la diferencia, que se quieran, ¿no? Volver evangélicos, pero estén en Japón, cuando están en Japón, pero se regresan a sus países, regresan católicos. Sí, es seguro que sí, sí. Y ahora nosotros, por eso digo, ¿no? En mi opinión personal, a veces yo pienso que hay personas que por su carácter o por su problema necesitan un trago fuerte, entonces la comunidad católica no les abastece, ¿no? A tratar de salir de esos problemas, entonces quieren ellos unas cosas más fuertes. Y a veces los evangélicos, los otros están ahí con la Biblia, están en todo el momento visitándose uno a otro. Los pastores te visitan, están en tu casa. Entonces, son más intensos. Ya, entonces lógicamente que ven más cercano, ¿no? La solución a sus problemas de carácter espiritual. Sí. En cambio, en la católica nos vemos una vez al mes y ya de menos nos vemos, ya de repente no nos encontramos, ¿no? Es algo que trabajemos juntos, pero es difícil. Pero también porque nuestra comunidad, que es en Shiga, somos pocos, ¿no? En otros estados son más, pero creo que en general en Japón somos... La gente que va a la iglesia son pocas, la gente solamente quiere trabajar, o por decirte, ¿no? Quiere tener esa vida, y final de semana está cansado y dice, no, ¿para qué voy a ir? Y así poco a poco va pasando el tiempo y va perdiendo su fe, ¿no? Perdiendo ya la costumbre de ir a la iglesia, siendo que en Perú sí se iba todos los domingos. Exacto. ¿No? Todos los domingos era cuestión de ir a misa. Bueno, acá en Japón evidentemente también hay un replanteo, ¿no? De la cuestión de la comunidad, no de la comunidad en sí, sino de la misma diócesis, del mismo sistema católico, porque juntamente se ha bajado un documento que es importante sobre la iglesia sinodal, sobre la sinodalidad, ¿no? Que le llama, en la que la iglesia debe ser para todos y sin discriminación de nada. Entonces son conceptos que están tratando de entrar para cubrir todas las esferas sociales y todos los problemas que pudiera tener las personas, y no marginar a nadie, ya sea por problemas de adicción, ya sea por problemas de color, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Porque o a veces a veces hay marginación si acudiste a una misa o no acudiste a tal misa. Entonces, todo eso... Sí. Si no fuiste en 2 meses a la iglesia, ya como que cuando vas de nuevo, ya te mira mal. No has venido. Entonces, como que te juzga un poco, ¿no? Entonces eso te está replanteando para poder integrarnos y no marginar y no criticar y tampoco sesgar a nadie, ¿no? Sí. Y ese es un replanteo muy más cercano a la realidad y más moderno. Porque inclusive, en lo social hay coincidencias. Por ejemplo, mira, veamos, ¿no? Un caso, ¿no? Tanto un testigo de Jehová, un evangélico y un católico, ante un problema social, ante un problema de generosidad, estamos todos juntos. Sí. No va a haber marginación. Por ejemplo, cayó una persona enferma y nos vamos a ayudarlo todos. Sí. No porque seas evangelista no vas a ayudar.
Y no porque seas testigo de Jehová no vas a ayudar, y no porque seas católico no vas a ayudar, porque él no es católico, no. Todos ahí nos hermanamos. Ese tiene que ser él, porque hay una cuestión de caridad, una cuestión social, de generosidad, que justamente en la Sí. cuestión católica está muy acendrado, ¿no? Sí, El dar y la generosidad, el perdón y etcétera, etcétera, son conceptos que en otros no lo tienen tan acendrado, ¿no? bueno, para finalizar, somos de la iglesia de Jicones, ¿no? Sí, Sí. Y todos los peruanos que nos vean están invitados a la iglesia de Jicones. ¿Es el tercer domingo? sí, el tercer domingo de cada mes, a Sí. las 11 de la mañana. Sí. En Shiga también está la iglesia de Kusatsu. El segundo domingo, me De parece. cada mes. Sí. Y bueno, chao. Nos vemos.